Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos de Mintz. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos al curso de Historia de la Iglesia. Estamos aún en el periodo de la Iglesia de la Reforma o el periodo de la Iglesia Reformada. Hoy vamos a conocer a John Knox y el presbiterianismo. Ya tuvimos la oportunidad de revisar a Lutero y el luteranismo. Hemos visto a Zwinglio y la Iglesia Reformada, a Calvino y el calvinismo. Ahora vamos a ver a John Knox y el presbiterianismo. Comencemos entonces. Para entender un poco mejor a John Knox, vamos a retroceder un poquito antes de John Knox a 1526. En 1526, un clérigo escocés, Patrick Hamilton, visitó a Europa, donde llegó a conocer el pensamiento de Martín Lutero. Ese dibujo que ustedes están observando en sus pantallas, que vendría a ser una representación de Patrick Hamilton, repito, un clérigo escocés, llegó a visitar a la Europa continental. Y en esa visita tuvo la oportunidad de conocer el pensamiento de Martín Lutero. Para ese tiempo ya Lutero ya estaba en pleno desarrollo de la reforma en Alemania principalmente. El pensamiento de Lutero se había extendido por estos sectores de Europa. Y a través de este viaje, entonces, Patrick Hamilton llega a conocer la forma de pensar de Martín Lutero con respecto a varias cosas que tienen que ver con el cristianismo. En 1527 va a retornar a Escocia Hamilton, pero en su retorno él va a traer el pensamiento de la reforma, el pensamiento protestante. Va a llevar a Escocia el pensamiento protestante, más específicamente a San Andrews. En nuestro idioma sería San Andrés. Ahí ustedes pueden ver un mapa de Escocia y un punto rojo que nos señala que a ese punto, en 1527, San Andrews va a llevar entonces Patrick Hamilton a esta región, vuelvo a repetir, valga la redundancia, a San Andrews, los pensamientos de la Reforma Protestante. Diríamos que Patrick Hamilton se fue de Escocia hacia la Europa continental católico romano y va a retornar en 1527 ya protestante, con un pensamiento protestante. Obviamente esto no va a agradar a la institución romana que está en Escocia y va a ser amenazado, va a ser impelido para que no siga predicando este tipo de cosas, pero él va a continuar. Patrick Hamilton va a continuar enseñando el pensamiento reformado, ¿no? Lo que había aprendido acerca de, de Lutero y todo esto, ¿no? Todo lo que pudo encontrar en 1527, el tiempo que ha estado en 1526, todo ese tiempo que ha estado en Europa, ha podido nutrirse del pensamiento de los protestantes, del pensamiento reformado. Entonces, ese pensamiento lo lleva en 1527 a Escocia y en 1528, un 28 de febrero, va a ser condenado a la hoguera. Como él continúa predicando, continúa siendo disidente para la Iglesia Católica, ¿no? Continúa siendo rebelde para la Iglesia Católica, entonces va a ser condenado a morir quemado vivo. Ya la condena era apresarlo, luego eh, atarlo a un poste y quemarlo vivo. Y eso va a ocurrir el 28 de febrero de 1528. Será condenado a la hoguera. Los registros históricos dicen que su cuerpo ardió desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Y sus últimas palabras fueron,
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Las personas que estaban en contra de Hamilton decían, este hombre ha infestado con su pensamiento y con su hedor, decía, toda la región, porque lo que va a suceder es que en lugar de que los escoceses teman ante ese cuadro horrendo, ¿no? De ver que una persona está siendo quemada viva y su cuerpo arde por varias horas, ante ese cuadro horrendo, en lugar de que los escoceses no procuren abrazar los pensamientos de la reforma, ocurre lo contrario. Más bien, más personas ahora están interesadas en lo que Patrick Hamilton estaba enseñando. Mire, cuando Hamilton estaba vivo, muy pocos se interesaban en su enseñanza. Pero cuando lo condenan, entonces como que la gente dice, ¿por qué lo han condenado? ¿Por qué lo han matado? ¿Por qué lo han quemado? Y se interesan por conocer el pensamiento reformado, el pensamiento de la reforma. Más gente se interesa por conocer el pensamiento de la reforma. Aquí tenemos algunas imágenes de Escocia, especialmente de San Andrews, y en este sector hay como letras más o menos en yuxtaposición, la P y la H, ¿no? De Patrick Hamilton, porque este lugar sería donde lo habrían quemado a Patrick Hamilton, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, los enemigos de la fe reformada del protestantismo decían como que lo hemos quemado y el humo de este como que se ha extendido por toda Escocia, contaminando con su doctrina perniciosa a los escoceses, porque más jóvenes se han interesado en conocer el pensamiento de Patrick Hamilton. Y los inicios de la fe protestante en Escocia no ha sido nada sencillo, ya que después de que Hamilton fue ejecutado, otros protestantes también van a ser ejecutados. En 1534 van a quemar a 3 protestantes más. En 1538, 5 protestantes más serán quemados. Y en 1543, 5 hombres más serán colgados y a una mujer la ahogarán por su adhesión a la fe reformada. Por tanto, los inicios o el principio de la fe reformada en Escocia no fue nada sencillo. Recapitulamos entonces para pasar al siguiente cuadro. En nuestra recapitulación diremos que Patrick Hamilton es un clérigo escocés. Llegará en 1526 a Europa, donde conocerá el pensamiento de Lutero. En 1527 llevará a Escocia, más exactamente a St. Andrews, los pensamientos de la Reforma Protestante, pero en 1528, un 28 de febrero, será condenado a morir en la hoguera, quemado, y así lo harán, lo quemarán, su cuerpo arderá desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, y las últimas palabras que él mencionará será, Señor Jesús, recibe mi espíritu. La ejecución de Hamilton atrajo más interés que nunca a la reforma y contribuyó en gran medida al avance de la fe reformada en Escocia, que hasta entonces había permanecido indiferente a este movimiento. En 1534 van a quemar 3 protestantes más. En 1538 5 protestantes más serán quemados. En 1543 5 hombres más serán colgados y una mujer ahogada por su adhesión a la fe reformada. Después de esa recapitulación, llegamos a 1544. En 1544 va a entrar en el escenario otro personaje. Él se llama George Wishart. Repito, él se llama George Wishart. Su nombre es George Wishart, Jorge Wishart.
Él va a comenzar su ministerio de predicación de manera itinerante por toda Escocia. Itinerante significa que no tiene un lugar específico en el cual él está predicando, sino va a viajar de un punto de Escocia a otro punto de Escocia y de ese otro punto de Escocia a otro lugar de Escocia, pero él está viajando enseñando la fe reformada, enseñando la fe protestante, enseñando los pensamientos reformistas en cuanto a la religión. Y en sus viajes y en sus enseñanzas también va a denunciar los errores del papado. Él va a denunciar cuáles son los errores que está cometiendo el papado, cuáles son los errores de la Iglesia Católica. Asimismo, en su propagación de sus enseñanzas, él va a difundir el pensamiento de Zwinglio y el pensamiento de Lutero por toda Escocia. Y va a traducir al inglés la primera confesión helvética para el pueblo escocés. Y también se va a aventurar a enseñar griego a sus paisanos, es decir, a los escoceses. Es una persona que tiene ese interés de que los pensamientos reformistas se puedan extender y ser abrazados en Escocia. Pero en 1546, poco tiempo después, unos 2 años después, un poquito más quizá, fue apresado y juzgado públicamente, así como el anterior que habíamos visto al inicio, Hamilton. De la misma manera a este lo van a apresar y lo van a juzgar públicamente para condenarlo a muerte por sus ideas que es considerado por la Iglesia Católica como heréticas. Este George Wishart tenía discípulos y uno de sus discípulos era John Knox. Pero Knox no solamente era su discípulo, sino también era su guardaespaldas, era su guardián, era su protector. Entonces, en 1546 será apresado y juzgado públicamente George Wishart. Y John Knox, quien era su discípulo y guardaespaldas, va a intentar defenderlo. Pero George Wishart le va a decir a John Knox, ve con tus alumnos, uno es suficiente para el sacrificio. En otras palabras, ¿para qué tú más vas a ser sacrificado y vas a morir en el intento de querer ayudarme? Ve, sigue enseñando a tus alumnos, ve y sigue enseñando a otros escoceses o a la gente que está interesada en conocer más del Evangelio, de conocer más de estas enseñanzas. ¿Para qué te vas a sacrificar? Conmigo basta y suficiente. Es así que el 1 de marzo de este año fue ahorcado y después fue quemado. Entonces, primero le ahorcaron, le quitaron la vida de esta manera y luego el cuerpo de George Wishart fue quemado. A diferencia de Patrick Hamilton, a ver, vamos a volver atrás. A diferencia de Patrick Hamilton, que lo quemaron vivo, a este lo van a quemar, pero ya cuando este esté muerto, a George Wishart. Inicialmente lo van a ahorcar. Ahora llegamos a John Knox. En castellano sería Juan Knox. ¿Ya? En castellano sería Juan Knox. Llegamos entonces a John Knox. Como les había mencionado, John Knox fue un discípulo de George Wishart. John Knox continuó con la labor de reformar la iglesia escocesa. Continuó con la labor que había comenzado Wishart, ¿no? Con la labor que había comenzado George Wishart de la difusión del pensamiento de Lutero, de Zwinglio, de enseñar a la gente la fe reformada o fe protestante, como querramos llamarlo. John Knox continúa con esta labor en el intento de querer reformar la iglesia de Escocia. En 1547
un grupo de protestantes se van a refugiar en el castillo de San Andrés. Esto porque hay una, hay una tensión y hay una persecución de alguna manera a la fe protestante de parte del catolicismo escocés al, al- a los protestantes, ¿no? Ahí en Escocia. Entonces, en 1547, un grupo de protestantes se van a refugiar en el castillo de San Andrews. Ahí en la parte del fondo pueden ver por lo menos una silueta de lo que fue el castillo de San Andrews. Ahí se refugiaron un grupo de protestantes. Y este grupo de protestantes le van a pedir a John Knox que sea su pastor. Al principio, Knox no va a aceptar. O sea, al principio, como que no va a aceptar la invitación. Pero por alguna situación, definitivamente ya él dice, ya está bien, voy a ser su pastor. Entonces, John Knox, juntamente con este grupo de protestantes, mm, Knox se va a refugiar también en el castillo de San Andrews y va a continuar con sus enseñanzas. Entonces, en este grupo de refugiados, y a todo escocés que podía, John Knox enseñaba que la Iglesia Católica Romana no era la verdadera Iglesia de Cristo. Y también enseñaba que el papado era el anticristo. Ya él está comulgando con el pensamiento de Lutero, que señalaba al papado como el anticristo. Knox también va a señalar al papado como el anticristo y va a decir en sus sermones de que la Iglesia Católica Romana no era la verdadera Iglesia de Cristo. Knox, en su pastorado en San Andrews, no va a permitir que nada suplante a la Biblia como norma de fe y conducta. Knox considera que la Biblia es la norma de fe y conducta. Y solo la Biblia debía hacerlo en todo aspecto. Knox va a proponer reformar la forma de gobierno de la iglesia, que hasta ese momento era episcopal, es decir, gobernada por un obispo. Entonces, desde ese instante, estaríamos hablando desde 1547 o en 1547, va a decir que la forma en la que la iglesia debe ser gobernada bíblicamente es a través del gobierno de ancianos, más de un pastor. No solamente un pastor, sino más de un pastor. Debe haber un gobierno de ancianos. Eh, en otras palabras, un gobierno de presbíteros. Y a ese modelo se lo va a denominar el presbiterianismo. Por eso es que se conoce a John Knox como el padre del presbiterianismo o el gestor del presbiterianismo, porque él consideraba de que ese era el modelo bíblico neotestamentario, un gobierno de ancianos. Entonces, todo esto está sucediendo en Escocia, en el castillo de San Andrews, donde están refugiados. Pero ese mismo año, en 1547, los católicos romanos escoceses, con la ayuda de los franceses católicos también, van a atacar tanto por mar y tierra a los que estaban refugiados en el castillo de San Andrews. Finalmente los van a derrotar a los protestantes el 31 de julio. Comprendan esto. En el mismo año de 1547, mientras John Knox está enseñando, está haciendo reformas a la iglesia de Escocia refugiada en este lugar, van a ser atacados por los católicos escoceses que van a solicitar la ayuda de los franceses católicos y les van a atacar tanto por tierra por mar que los van a vencer y los van a derrotar el 31 de julio. A los que no han muerto en batalla los van a llevar como prisioneros a Francia para trabajar como esclavos en las galeras. Y entre ellos vamos a tener a John Knox. Es decir, que por algunos meses o por algún tiempo, John Knox va a ser un esclavo en las galeras.
Más exactamente, 19 meses va a permanecer John Knox como esclavo trabajando en las galeras hasta 1549. En la providencia de Dios, en 1549 va a ser librado, va a salir de su arresto, de su prisión, de su condición de esclavo, y él se va a refugiar en Inglaterra por un breve, ya, se va a refugiar en Inglaterra, pero por un breve tiempo. Luego, como las condiciones no son óptimas para seguir enseñando y predicando en ese lugar, él va a refugiarse en Ginebra. Ahí tenemos algunos mapas antiguos de lo que habría sido Ginebra, ¿no? En esta región, Geneva, dice, ¿no? Ginebra. Entonces se va a refugiar en Ginebra y ahí es donde él va a conocer al reformador francés Juan Calvino, del que hemos tenido la oportunidad de hablar. Y Juan Calvino ya para ese tiempo ya había instalado lo que es la Academia de Ginebra, un lugar donde los ministros del Evangelio y aquellos que anhelaban ministerio podían prepararse y educarse en la fe protestante, en la fe reformada. Y así los pensamientos que ya tenía John Knox, las ideas reformistas que ya tenía John Knox, la doctrina que ya había recibido de su maestro John Knox, va a mejorarla, siendo uno de los alumnos en la Academia de Ginebra, por un tiempito de alumno también de Juan Calvino, va a madurar su teología. La teología reformada de Knox va a madurar. Y Knox admira bastante a Ginebra y lo que Calvino había podido desarrollar en Ginebra. Y él va a pensar que esta es como una escuela de Cristo desde el tiempo de los apóstoles. Realmente es una escuela de Cristo. Él está sorprendido de lo que está ocurriendo en Ginebra. Y eso él va a tener el deseo de llevarlo a Escocia, a Inglaterra y a Escocia. Ese es como que su anhelo, ¿no? De llevarlo a su tierra natal, Escocia. Y por qué no también a Inglaterra. Y es así que en 1559 John Knox va a regresar a Escocia y se va a convertir en ministro en la iglesia de St. Andrews en Edimburgo. Y ya para 1560 la reforma ya ha entrado con fuerza, el pensamiento reformado ya ha entrado con fuerza a Escocia. El Parlamento escocés le va a pedir que pueda elaborar una confesión de fe para que la Iglesia de Escocia lo adopte. Y en 1560, junto a otros 5 Juanes, o sea, personas que se llamaban John, a otros 5 John, él es también John, entonces, eh, entre puro Johns, providencialmente puro Juanes, elaboran la confesión de fe escocesa. Ahí pueden ver un pequeño dibujo o fotografía de la confesión de fe de la Iglesia de Escocia. Dice, ¿no? The Confession of Faith of the Kirk of Scotland, dice, ¿no? Es la confesión de fe de la Kirk de Escocia. A la iglesia también le dicen Kirk. Entonces, en 1560 se va a elaborar por John Knox la confesión de fe escocesa. Se cree que primero John Knox hizo el primer trabajo y los otros Juanes fueron los que mejoraron ese trabajo y luego se presenta la confesión de fe escocesa. En el transcurso de 4 días, por la urgencia que tenían, realizaron entonces esta confesión. Ese mismo año, 1560, el Parlamento escocés, que le había pedido a John Knox que haga esa confesión, aprobará la dicha confesión de fe elaborado por 6 Juanes, por 6 Johns. Johns, Wyndham,
John Spottiswoode, John Willock, John Douglas, John Rowan y John Knox. Esta será la confesión de la Iglesia escocesa casi durante 80 años hasta que se adoptará la Confesión de Fe de Westminster en 1647. Seguramente muchos de los que están ahorita aquí en el curso virtual han escuchado o conocen algo de la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster reemplazará después de unos 80 años la Confesión de Fe de la Iglesia de Escocia, elaborado en el transcurso de 4 días, inicialmente por John Knox y también por los otros Juanes. El 24 de agosto de ese mismo año, es decir, en 1560, se aprueba en el Parlamento escocés la abolición del Papa o del papado y su autoridad en Escocia. Es decir, la Iglesia en Escocia está como que replicando lo que estaba aconteciendo en Ginebra o lo que había sucedido en la Ginebra de Calvino. Este es un buen discípulo de Calvino y llega a Escocia, y en Escocia, por medio de su fuerza en su predicación, por medio de su personalidad, por medio de su labor, de su entrega, de su entereza, de su conocimiento, entonces Escocia decide abolir la autoridad del Papa en la iglesia escocesa y en Escocia en general. En otras palabras, como que Escocia ahora se está volviendo protestante. En 1567, la fe protestante va a continuar avanzando y ya vamos a tener 252 ministros protestantes. Recuerden al principio cómo había llegado la fe protestante, la fe reformada a Escocia. Tenemos a un Hamilton que será quemado, luego nos dicen que 5 protestantes más fueron quemados, luego 3 protestantes más fueron quemados, luego 5 protestantes más fueron quemados, después fue ahorcado eh, el maestro de John Knox, pero desde ese tiempo hasta ahora, la fe reformada se había expandido por Escocia a tal punto que ya había 252 pastores o 252 ministros, servidores de Dios protestantes. En 1572 muere John Knox en Edimburgo, Escocia. Pero la labor que habían comenzado los anteriores escoceses y la labor que John Knox había hecho va a continuar. En 1578, ya teniendo a Andrew Melville como el moderador de la Asamblea General, se va a establecer el presbiterianismo como la única forma bíblica de la Iglesia en Escocia. Entonces, en 1578 se establece el presbiterianismo en Escocia como la única forma válida y bíblica del gobierno de la Iglesia. Lo que había comenzado John Knox en el castillo de St. Andrews mientras estaban refugiados, enseñando acerca de cómo tiene que ser el modelo bíblico de gobierno de la Iglesia, ahora se estaba haciendo algo nacional. En 1584, el Parlamento, aquí van a comenzar ya algunos problemas porque no todo va a ser color de rosas. Vuelvo atrás, como les dije, la labor que había comenzado de reformar la iglesia escocesa en el castillo de St. Andrews, siendo refugiados John Knox y otros escoceses más, les había enseñado de pronto cómo debía ser gobernada la iglesia, de qué manera debería ser el gobierno de la iglesia. Comienza a dar sus frutos ya en 1578, pero van a pasar algunos años. Llegamos a 1584 y ya las cosas van a ir tornándose un poco difíciles para el presbiterianismo, porque el Parlamento va a querer interferir en las ordenaciones de nuevos pastores, nuevos ministros, y señalar que el obispo es el superior a cualquier ministro. A ver, les explico. En el pensamiento presbiteriano, Dios tiene dos tipos de ministros.
un ministro eclesiástico, religioso, podríamos decir, o hasta espiritual, tal vez lo podríamos llamar, que son pues los pastores, los ancianos de la iglesia, los que sirven como ministros en la iglesia. Ellos tienen su labor de gobernar la iglesia conforme a las escrituras, de cuidar el rebaño de Dios conforme a las escrituras, de predicarles, de participar de los sacramentos. Pero hay otra forma de ministro. También es un ministro de Dios. Son los magistrados civiles. Son las autoridades civiles. Las autoridades civiles también fueron puestas por Dios y estas autoridades civiles también deben gobernar conforme a las escrituras, conforme a la palabra de Dios. Y aunque ellos no predican y aunque ellos no participan, no hacen participar al pueblo de los sacramentos, sino que esa era la función de los pastores, sin embargo, debían de proteger a la verdadera iglesia de Cristo por medio también de la fuerza militar que tienen pues las autoridades civiles. Por tanto, de alguna manera trabajan mancomunadamente, pero cada uno respetando su círculo de influencia y sus responsabilidades que tienen. Ni el uno ni el otro deberían interferirse sus labores, más bien debían coadyuvarse para que el nombre de Cristo sea honrado, para que el nombre de Dios sea glorificado en la nación. Por eso es que para el pensamiento presbiteriano, el parlamento, que son las autoridades civiles, no tenían ninguna autoridad, ninguna tuición para decir quiénes deberían ser ordenados como pastores. No tenían esa tuición. Pero en 1584 el Parlamento va a querer participar en decir quiénes deben ser ordenados como ministros y quiénes no. Es decir, le están usurpando una función que es de la iglesia, una función que es de los ministros del Evangelio, lo está usurpando el Parlamento escocés. Y eso va a ser rechazado por los presbiterianos escoceses. Otra cosa que van a rechazar es lo siguiente. En el modelo presbiteriano, no hay uno que sea superior a todos, a quien de pronto todos deban sometérsele. Es decir, tenemos por decir 5 pastores. De los 5 pastores, uno es el principal, el más importante y el que tiene mayor autoridad, a quien deben estar sujetos los 4 pastores que están debajo de él. No, en el presbiterianismo es un gobierno de una pluralidad de ancianos, una pluralidad de presbíteros. Es decir, todos estos pastores tienen la misma autoridad, las mismas responsabilidades, las mismas funciones. Lo único que se podría diferenciar es que quizás a uno de estos pastores se lo podría elegir como moderador, tal vez, pero no significa que él sea superior a los demás pastores, ¿no? A los demás 4, que tenga más autoridad, que hay que hacerle caso en todo lo que éste dice. No, cualquier decisión que se tomaba como presbiterianos debía de consultarse, debían de hablar entre ellos, debían orar entre ellos, debían estudiar las escrituras entre ellos si era un caso difícil, un caso doctrinal tal vez difícil o una situación práctica difícil, entre los 4 o 5 pastores debían orar, buscar respuestas en las escrituras, debían parlamentar entre ellos para tomar una decisión en conjunto. Esto tanto a nivel local, congregacional, ¿no? Local, a nivel tal vez incluso regional o a nivel incluso nacional, se hacía este modelo, se seguía este modelo. No es que había un pastor que era el más importante de todos en toda la nación de Escocia, no, era un gobierno presbiteriano. Pero aquí lo que va a suceder es que el Parlamento va a decir que el obispo es superior a cualquier ministro, que los obispos son más importantes y tienen mayor autoridad que cualquier pastor. Obviamente eso está yendo en contra de la fe presbiteriana que había sido trabajado durante el tiempo de Knox. Bueno, en 1618 el rey Jaime o el rey James
va a intentar imponer en la Iglesia de Escocia que se reciba la comunión de rodillas. Eso se veía, esa práctica se veía en la Iglesia Católica. Los católicos de esta época, para recibir la comunión, se ponían de rodillas. Ahora, el rey Jaime va a tratar de que eso se practique también en Escocia. Y esto era mal visto por el presbiterianismo, porque el presbiterianismo es radical en su separación con el catolicismo, por lo menos en esta época que estamos estudiando. Son radicales, consideran a la Iglesia Católica como una iglesia falsa, consideran al Papa, al papado, como el anticristo, consideran la misa como una abominación, consideran las imágenes que hay en la Iglesia Católica Romana como idolatría e ir en contra de lo que Dios ha ordenado en su palabra. Estos presbiterianos no tienen ningún tipo de imágenes en sus congregaciones. No hay una autoridad única humana a quien todos deben hacerle caso. No, es gobierno de ancianos. Hay una pluralidad de ancianos. Estos presbiterianos no cantan con instrumentos musicales porque consideran de pronto que los instrumentos musicales tienen su lugar fuera del culto, pero en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, no hay una orden de parte de Dios de usar algún tipo de instrumento para poder adorar a Dios. No tienen instrumentos. Como en la época, creo que todas las iglesias de la época tampoco hay danzas. Ya las danzas son más de nuestro tiempo. Entonces, volviendo a esta época, no tienen danzas. Por otro lado, practican la predicación expositiva. Asimismo, estos uh, presbiterianos rechazan, como les había dicho, el, la adoración a Dios por medio de instrumentos o con instrumentos musicales y cantan exclusivamente ya salmos. Ellos cantan principalmente o exclusivamente salmos. Hay en algunos lugares de pronto algunas cositas más tienen, como el Padre Nuestro y algunas cositas más, ¿no? Pero cantan salmos sin el uso de instrumentos musicales. Pero ahora el rey Jaime trata de imponer que la iglesia reciba la comunión como lo hace el catolicismo de ese tiempo y de esas regiones, de rodillas. El rey James también va a decir que la iglesia debería observar la Navidad, el Viernes Santo, la Pascua, la Ascensión y el Pentecostés. Esto es prácticamente ir en contra de la fe presbiteriana que se había establecido en Escocia. Porque en el presbiterianismo escocés, en el presbiterianismo en sus orígenes, ellos no observan la Navidad, ni el Viernes Santo, ni la Pascua, ni la Ascensión, ni el Pentecostés, porque solamente consideran días santos al domingo, día del Señor. Así lo denominan. El domingo es el día del Señor y es el único día que debemos observar como santo, como distinto, como apartado para Dios. Para que no me malentiendan. Eso no significaba que de lunes a sábado, bueno, ellos no oraban, no buscaban a Dios o no se reunían, no. Todos los días se reunían, pero el domingo era un día donde estaba apartado para la adoración a Dios. Por tanto, ellos cesaban de sus trabajos, ellos cesaban de sus actividades, tanto actividades comerciales, cualquier tipo de actividad que tiene que ver con el trabajo, cesaban. La diversión también lo cesaban. Cualquier tipo de actividades de diversión, de recreación, lo cesaban. El domingo debía ser un día donde los cristianos se reúnan, vayan a la iglesia,
se reúnan en familia en sus casas, debía ser observado como el día del Señor. Pero ese es el único día santo, sagrado, señalado por Dios mismo en su palabra. Otros días, como la Navidad, Viernes Santo, la Pascua, la Ascensión, ellos lo consideraban invenciones humanas, invenciones de hombres. Rechazaban el celebrar cualquiera de estos tipos de fiestas, pero el rey James quiere implementarlo en la iglesia de Escocia. Por tanto, ellos lo ven como que están queriendo volver católica a la iglesia, ¿no? O anglicana a la iglesia escocesa. En 1621 se van a ratificar los artículos del rey James. En 1637 se va a introducir en Escocia los cánones y constituciones eclesiásticas para el gobierno de la Iglesia de Escocia. En este se pretende cambiar varias cosas del gobierno de la Iglesia escocesa y las formas de adoración. Y aquellos que rechazan todo esto fueron amenazados de ser excomulgados, ser expulsados de la iglesia, porque estaban en contra de estos cambios. También se va a prohibir en 1637 realizar predicaciones privadas a los ministros. Continuamos en 1637. Casi a continuación del primer libro se va a introducir un segundo libro para la Iglesia de Escocia, el libro de oración común y administración de los sacramentos y otras partes del servicio divino para el uso de la Iglesia de Escocia. Ese es el título de este segundo libro. El propósito de este segundo libro es como un manual para la Iglesia. Es como que esto tienen que cumplir, esto tienen que practicar, esto tienen que hacer. Pero los presbiterianos lo veían como que está en contra de la palabra o que la palabra de Dios no señala que la iglesia debe observar estos días o debe cambiar estas prácticas. Lo ven prácticamente como una provocación. Lo ven como que la iglesia se está nuevamente volviendo como la católica romana o como la anglicana. Entre los cambios que se propone y que se casi obliga, diríamos, en este segundo libro es que a la mesa le van a llamar altar. El presbiterianismo lo llama la mesa, es la mesa donde están los elementos para participar de la mesa del Señor. Ellos lo llaman simplemente la mesa, pero lo van a querer cambiar el nombre de altar, como lo hace el catolicismo. Es que para el católico romano, el momento en el que está consagrando el sacerdote católico, está consagrando los elementos para la Eucaristía, se está ofreciendo un sacrificio en el altar. Entonces, para el presbiterianismo no es un sacrificio, no es un sacramento. Por eso debe ser llamado mesa y no altar. Por otro lado, en este segundo libro ya se menciona de que la consagración de los elementos de la mesa del Señor por el ministro debía ser de espaldas al pueblo. Y eso practicaba la Iglesia Católica. El sacerdote católico daba la espalda al pueblo para consagrar los elementos de la Eucaristía. Se estaba pidiendo que se haga lo mismo a los presbiterianos escoceses. Por otro lado, lo que se les pedía también es que se añadiesen algunas partes de los libros apócrifos para las lecciones, cosa que el protestantismo escocés había rechazado los libros apócrifos, solamente aceptando 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento como inspirados por Dios, pero ahora se está pidiendo que se añadan algunas partes de los libros apócrifos para las enseñanzas. También se proponía que en su calendario de la iglesia escocesa se contengan varias festividades de santos medievales, lo cual era pues
algo muy ofensivo para la iglesia escocesa. Recordemos que ellos consideraban que el único día señalado por Dios mismo en su palabra que debe ser observado por la cristiandad es el domingo, el día del Señor. Los otros días son invenciones humanas y ahora vienen a decir que se deben observar algunos días festivos de santos medievales. En 1637, el problema entre presbiterianos y aquellos que quieren cambiar este modelo va a estallar. El problema estallará con la iglesia escocesa cuando el 23 de julio del 1637 el decano Honey tratará de leer este libro con todas sus modificaciones en la Catedral de St. Giles en Edimburgo. Aquí hay una fotografía, o no fotografía, perdón, un dibujo. Miren en el dibujo, este sería el decano de Honey. Estarían en la Catedral de St. Giles en Edimburgo y él está tratando de leer los cambios que se van a realizar en la iglesia. Todos esos cambios iban en contra de la fe presbiteriana reformada. Y lo que va a suceder es que una mujer, cuyo nombre sería Jenny Geddes o Jenny Geddes, se va a poner de pie y va a agarrar el taburete donde seguramente ella estaba sentada y le va a decir, villano, delante de toda la congregación. ¿Estás diciendo misa a mis oídos? Y le va a tirar el taburete en la que estaba sentada. La muchedumbre también se va a levantar y van a empezar a tirar sus Biblias, taburetes. Entonces el decano va a tener que huir, si no va a ser linchado. Esa actitud, esa acción en 1637, durante todo ese 1637 y al año siguiente, 1638, va a congregar a varios presbiterianos protestantes, a varios presbiterianos reformados, a varios presbiterianos escoceses, los va a congregar para que ellos puedan hacer un pacto y sea un pacto nacional, hagan un pacto con Jesucristo y hagan un pacto entre ellos en 1638 de permanecer fieles a la fe que habían aprendido, de permanecer fieles a la fe presbiteriana, a la fe reformada, de no hacer cambios en la iglesia de Escocia. Entonces, en ese pacto, en 1638, van a firmar y van a renunciar nuevamente al papado y van a proclamar obediencia al rey, pero siempre y cuando el rey no actúe en contra de la ley de Dios, porque ellos consideraban que Dios estaba por encima del rey. Si el rey gobierna la nación conforme a la Biblia, ellos van a permanecer fieles a ese gobierno del rey. Pero si el rey va en algo en contra a la palabra de Dios, ellos van a obedecer primero a Dios y van a desobedecer al rey. Esto ocurre en 1638. Hacen un pacto. De ahí viene el término castellano pactantes o esta palabra inglesa, covenanters. Entonces ahí tenemos este movimiento de escoceses presbiterianos, conocidos también como los pactantes o los covenanters. En noviembre de ese mismo año les va a llegar una amenaza en 1638 de que si no se retractan van a usar toda la fuerza contra ellos. Uno de los ministros presbiterianos va a responder a la amenaza: prefiero morir que ceder a esas demandas inoportunas y condenables. Es decir, mátenme, pero no voy a ceder a todo lo que están pidiendo. En 1639 se llevarán algunas asambleas de los presbiterianos, de los covenanters, en los que se va a determinar dejar nulas los libros emitidos por el rey, ¿no? Los cambios que el rey quería hacer, ¿no ve? El primer libro, el segundo libro. En 1639 los covenanters van a decir, nosotros determinamos dejar nulo estos libros, no los vamos a obedecer.
por muy rey que sea, no lo vamos a obedecer. Y no vamos a cambiar el culto, la forma que la Biblia señala que debemos adorar a Dios. Y no vamos a celebrar las mismas fiestas que los papistas celebran. Así rechazaron entonces las leyes y los mandamientos que había dado el rey James para cambiar a la iglesia presbiteriana en cuanto a su gobierno. Ellos van a decir, no, vamos a mantenernos fieles en aquello que la Biblia señala y lo que hemos aprendido. Entonces, en 1639, vale decir ese mismo año, el rey va a decidir marchar con toda su fuerza para aplastar a los pactantes, a los covenanters. El rey creía que ese pacto era una conspiración a su reino. Entonces, los escoceses, los presbiterianos escoceses, se van a preparar militarmente para recibir a los ejércitos del rey y para pelear. Miren, ellos entienden, el presbiterianismo comprende lo siguiente. Hay guerras injustas y hay guerras justas. Esto a diferencia de los movimientos pacifistas anabaptistas, ¿no? Que no están a favor de ningún conflicto bélico, de ningún tipo. Incluso que un cristiano pueda hacer servicio militar, están en contra los movimientos anabaptistas que de muy pasada hemos visto. A diferencia de ello, los pactantes, los covenanters, entienden que un cristiano puede ser soldado, puede ser militar. Porque ¿qué sucedería en una nación si no hubiese militares que guardasen, que protegiesen esa nación? Prácticamente habría un caos, nos invadirían los países fácilmente si no tuviésemos ejércitos. Y ellos ven que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Israel tenía sus ejércitos. Cuando los filisteos venían y los atacaban, estos ejércitos luchaban para proteger a sus familias, a su país, y Dios no condenaba eso como algo malo. Incluso vemos a Sansón luchando con los filisteos, a David matando a Goliat, a los ejércitos de David luchando contra los filisteos. Por tanto, no eran cosas condenadas por Dios y tampoco sería condenado en el nuevo pacto el hecho de que una nación tenga ejércitos que protejan a las familias y cristianos que estén ahí metidos. Porque recuerdan que unos soldados romanos se acercan a Jesús y le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Jesús no les dice, dejen de ser soldados, dejen la vida militar. No, más bien les habla de contentamiento, estén contentos con su sueldo. Entonces, todo eso nos dice que para el presbiteriano reformado, una nación puede tener ejércitos. Cristianos pueden participar en ejércitos y pueden luchar en guerras justas. Las guerras injustas serían cuando decidimos invadir a un país. Las guerras justas es cuando protegemos la nación, protegemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, protegemos nuestras tierras, protegemos nuestra tierra de las invasiones. Entonces los covenanters escoceses están entendiendo de que los están queriendo obligar a cambiar su forma de pensar, su forma de creer, lo que ellos creen que es bíblico, lo que ellos creen que es escritural. Les están queriendo obligar a romper el pacto que ellos habían hecho con Dios en oración. Están queriendo obligarles a romper todo esto, entonces ellos van a tomar armas. Además que el pueblo escocés siempre ha sido un pueblo bien aguerrido, bien combativo. Por eso el carácter de John Knox, el carácter de los anteriores a Knox o el carácter de los pactantes. Entonces ellos deciden esperar a los ejércitos del rey y pelear. Es ahí donde va a aparecer por primera vez ese estandarte que ustedes están viendo ahí azul, que hay denominaciones presbiterianas que la usan, algunas más especialmente que otras. Esto dice, por la corona y el pacto de Cristo, ¿no? Por la corona y el pacto de Cristo.
Entonces ahí va a aparecer este estandarte, es un estandarte de guerra por la corona de Cristo y el pacto, ¿no? Es como un grito de guerra también, ¿no? Por la corona de Cristo y el pacto. Y los Covenanters van a esperar entonces a los ejércitos del rey. Ahora, el rey, al ver la disposición que tenían los escoceses de defender su fe, decidió entrar en un trato con ellos y no en un conflicto bélico. Luego, en 1643, volvemos atrás, esto había sucedido en 1639, ahora en 1643, el 1 de julio, se va a instalar la Asamblea de Westminster en Inglaterra ya, porque son tres reinos, Inglaterra, Irlanda y Escocia, que están en una misma, casi en un mismo territorio. Y el 1 de julio se va a instalar la Asamblea de Westminster en Inglaterra, con 121 ministros y 30 laicos de toda Inglaterra y 11 comisionados escoceses, de entre los que se puede destacar a Samuel Rutherford, a George Gillespie. La intención de esta Asamblea de Westminster, en la abadía de Westminster, por eso se llama Westminster, era revisar los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Vamos a hablar también en la próxima clase de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana, y vamos a conocer mejor el tema de los 39 artículos. Esos 39 artículos es como una confesión de fe de lo que cree la Iglesia inglesa con respecto a la doctrina cristiana y sus prácticas. La intención de la Asamblea de Westminster es mejorar estos 39 artículos y apegarlos más, perdón, apegarlos más a la palabra de Dios. Pero hay un estallido de una guerra civil entre partidarios del Parlamento, que vendrían a ser protestantes, y la corona inglesa, que vendrían a ser en contra del pensamiento de los protestantes, presbiterianos, puritanos, ¿no? Entonces, como la corona tenía más apoyo, el Parlamento decide pedir ayuda a los escoceses para luchar. Y los escoceses de pronto dicen, sí, vamos a ir a ayudarles bélicamente, ¿no? Con armas, con hombres, vamos a ir a ayudarles en esta guerra a fin de que el protestantismo triunfe, ¿no? El pensamiento de estos presbiterianos, puritanos, triunfe, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que se realice una liga y un pacto solemne, que busquemos tener una uniformidad religiosa entre los tres reinos, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Porque hasta ese momento Inglaterra, la Inglaterra protestante, se adhería a los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra elaborado en 1562. La Iglesia de Irlanda se adhería a los artículos irlandeses de 1615 y la de Escocia a la Confesión Escocesa de 1562, elaborado por John Knox y los demás Johns. Entonces, la condición era, los vamos a venir a apoyar, los escoceses dicen, ¿no ve? Bélicamente, con hombres, con armas, los vamos a apoyar con todo lo que sea necesario para luchar en contra de la corona, del rey, que quiere obligarnos a cambiar nuestras formas de pensar, que creemos que son escriturales. Pero tenemos que hacer una liga de estos tres reinos, Inglaterra, Escocia e Irlanda, de apoyo mutuo, hacer un pacto delante de Dios y entre nosotros y uniformarnos. La Iglesia de Inglaterra, Escocia e Irlanda que se uniformen en cuanto a su fe, sus creencias. Ya no cada quien con su propia confesión de fe. Y por otro lado, que tengamos un mismo gobierno de la Iglesia, un gobierno presbiteriano. Que la forma de adoración que practicamos los escoceses, también los ingleses y los irlandeses lo practiquen. Que tengamos catecismos para la instrucción no solo de nuestros ministros, de las familias cristianas, ¿no? Y obviamente la iglesia inglesa aceptó todo esto
y se comenzó entonces a elaborar en la Asamblea de Westminster, mientras las luchas se daban entre la corona y el Parlamento, donde finalmente va a triunfar el Parlamento, y es así que se van a elaborar en 1643 ya el pacto y la liga solemne. Se va a hacer un pacto y se va a formar una liga solemne. En 1645 se publicará el Directorio para la Adoración Pública de Dios, y también se publicará la forma de gobierno eclesiástico presbiteriano. Lo que había comenzado con la intención de solamente revisar los 39 artículos de la religión inglesa, del cristianismo inglés, del anglicanismo, ¿verdad? Ya ha cambiado. Dijeron ya, no solamente los 39 artículos, quizá como teniendo base como que a los 39 artículos, hagamos una nueva confesión de fe que nos una, hagamos catecismos que nos unan, nos uniformaremos en la forma de adorar a Dios. Nos uniformaremos en la forma de gobierno. Bueno, y a través de documentos se emiten entonces esa uniformidad que debía haber en 1645. Repito, el Directorio para la Adoración Pública de Dios, cómo debe ser adorado Dios, está redactado ahí. La forma de gobierno eclesiástico presbiteriano, cómo debe ser gobernado la iglesia, cómo deben ser ordenados los ministros, qué pasos se debe seguir, está ahí en 1645, se lo publica. En 1647 se emite el Directorio para la Adoración Familiar. El presbiterianismo hace mucho énfasis en los cultos públicos y en los cultos privados. Los cultos privados son las reuniones familiares donde se debía adorar a Dios también. También eso está normado. En 1648 se publica la Confesión de Fe de Westminster, muy famosa. En 1648 también se va a publicar el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor de Westminster.